Amigos, muy buenas noches a toda la gente que nos ve en Mexicali, en su valle, en Tecate, Tijuana, Ensenada, Rosarito, el sur de California, Arizona y Sonora. Sean todos bienvenidos. Este es el set de Al Mal Tiempo, La Buena Charla. Sean todos bienvenidos. El día de hoy no tenemos una editorial, el día de hoy tengo una entrevista. Después pasamos con la mesa de Camelot, con el análisis que tenemos para el tema local, y quisiera nada más poner brevemente una fotografía que tiene producción. Es el doctor Cañedo, ahí está, el 5 de julio de 1953. La tengo a colación porque recién pasaron unos días, se cumplieron 72 años de que hubo la primera elección en Baja California. El doctor Cañedo, mi abuelo, fue el candidato por el PAN a esa posición. Ya pasaron 72 años. Tuvieron que pasar 36 años después de esa elección para que Ernesto Rufo fuera reconocido en el 89 como el primer gobernador de oposición de todo el país. Hace 36 años en Baja California hicimos que muchas cosas del país empezaran a cambiar. Hoy, tristemente, hay gente que termina cambiando por 3, 4 mil pesos la posibilidad de elegir y de pegarle la mesa para tener buenos gobernantes. Muchas gentes se quedaron en el camino. Un homenaje al doctor Cañedo y a la gente valiente que en su momento decidió enfrentar la maquinaria del Estado buscando espacios que construyeran libertad. Y en esa búsqueda de espacios hemos tenido buenos y malos gobiernos, como hemos ejercido nuestro oficio de ser buenos y malos ciudadanos. Tuvimos un gobierno que afortunadamente duró 2 años, yo fui muy crítico de él. Hoy va a estar Guillermo Rivera con nosotros. Junto con él hicimos un Amigos de la Corte, que fue en su momento el amicus curiae más importante que llegó a la Suprema Corte de Justicia cuando combatimos la ley Bonilla, cuando él quiso jodernos 4 años a los bajacalifornianos, quedándose un tiempo adicional como gobernador. Y en estos 2 años donde nos extorsionaron a la comunidad empresarial, donde la inseguridad se disparó y donde hubo un gobierno frívolo, hubo un proyecto muy interesante en su concepción, pero desafortunadamente, como todo lo que tocó Bonilla y su equipo más cercano, lleno de corrupción y lleno de claroscuros, producto de un contrato que se celebró con una empresa, Next Energy, entiendo yo que un contrato con condiciones muy leoninas. Se buscaba generar energía eléctrica para el acueducto que lleva agua a Tijuana. Un paréntesis, este gobierno con Marina del Pilar ni por aquí se ha metido el tema del acueducto. Estamos a muy pocos tiempos que el acueducto presente fallas generales y en Tijuana se queden sin agua. Pero en fin, las miras son muy cortas y los deseos de llevar agua para su molino, no por el acueducto, son muchos. Hoy nos acompaña Carlos Novara. Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto, Pancho. Carlos es del equipo que está representando a la defensa jurídica de Nabor Medina. Miren, hubo una licitación donde una empresa, Next Energy, ganó un concurso para generar una planta fotovoltaica. Esto no se dio porque nunca se consiguieron los permisos y como parte de ese proceso hubo un fideicomiso que se formó en Banca Afirme, donde el gobierno del Estado depositó una cantidad de recursos, se habla de 123 millones de pesos. El delegado fiduciario, la persona encargada por el parte del banco, un empleado de buen nivel, por supuesto de confianza, pero empleado del banco, el encargado de llevar la integridad jurídica y operacional del fideicomiso, un tema complicado de entender para los que no somos abogados o banqueros, es Nabor Medina Garza, alguien que hace un par de meses decidió enfrentar un proceso legal, considero yo, con una agenda cargada por parte del gobierno del Estado, y hoy tiene una medida de prisión mientras lleva su juicio. Carlos es su abogado, es parte de su defensa y le hemos pedido que venga y nos platique a ustedes cómo está el tema. Carlos, un resumen de 2 minutos para que la gente que nos ve entienda qué es lo que está pasando, Nabor, y qué salidas puede haber. Gracias. Primero, bueno, agradecerte a ti y a tu amable público por darnos este espacio y poder dar una orientación, una radiografía un poco nítida y resumida de lo que es el asunto de Nabor García. Bueno, la primera cuestión, y como tú lo bien dijiste,
En la administración pasada se hizo una licitación pública para la construcción de una granja fotovoltaica que suministraría de electricidad a el acueducto del estado de Baja California. Producto de esa licitación se adjudicó a una empresa de nombre Next Energy y para darle vida al proyecto se constituyó un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es algo quizá un poco complejo, pero de una manera sucinta yo te podría decir que dos personas o más ponen un dinero dentro de una cajita para que ese dinero sirva única y exclusivamente para un específico fin. Para un fin. Cuando ponen ese dinero ya no pertenece a ninguna de las partes, pertenece al fideicomiso. Y la división fiduciaria es la encargada de administrar y vigilar que el objeto de ese fideicomiso, de ese dinero, sirva para los fines para los que fue creado. Es una cuestión quizá un tanto compleja, pero que tiene implicaciones muy importantes en el asunto, porque como es de todos conocidos, por cuestiones ajenas al banco y por cuestiones ajenas a Nabor, el proyecto no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, ya se habían puesto en esa cajita recursos provenientes de los ingresos federales a favor del estado de Baja California. En este sentido, cuando no es realizable el proyecto, la nueva administración del estado de Baja California inicia un juicio de carácter administrativo para poder culminar con ese fideicomiso y retrotraer todos los efectos jurídicos que se habían generado. En ese juicio administrativo, el juez consideró que era necesario regresar al estado de Baja California una cantidad de dinero que ronda los 123 millones de pesos. Sin embargo, esto no es tan sencillo, porque un fideicomiso no puede ser borrado de un plumazo. Se necesita el concierto de muchas voluntades para que se puedan retrotraer todos los efectos jurídicos. Se necesita la voluntad del estado de Baja California, se necesita la voluntad de la empresa que ganó la licitación y se necesita que un juez decida de manera definitiva que ese fideicomiso se va a disolver. Y entonces sí, en ese momento los dineros se regresan a quien los aportó o a quien tenga derechos sobre los mismos. El requerimiento del juez administrativo se ha realizado a la banca, pero no se ha realizado directamente a Nabor como persona. Si bien es cierto... Nabor no tiene el dinero lo tiene banca firma en un fideicomiso que tiene reglas muy específicas para que pueda ser el dinero retirado cuando se extinga el fideicomiso y un juez tiene que ordenarlo. Precisamente lo que busca el fideicomiso es darle certeza jurídica para que no haya alguien que pueda darle un mal uso al dinero. Banca firme, entiendo que tiene toda la disposición de regresar el dinero al erario de Baja California, no depende de Nabor, cuando un juez así lo ordene y el fideicomiso se extinga. ¿Es correcto esto? Creo que no lo has podido decir mejor. Nabor Medina Garza, si bien es cierto, es el delegado fiduciario, su deber es defender el fideicomiso, su deber es administrarlo. ¿Está haciendo un chivo expiatorio? ¿Está haciendo una pantalla para que el gobierno del Estado diga que está haciendo algo cuando en realidad pues la cuenta pública y las responsabilidades de la mala instrumentación fueron del gobierno anterior? En tu opinión, no sé si puedas contestármelo o no, ¿está siendo él una víctima de la presión del gobierno ante este caso? Mira, Pancho, nosotros no queremos hablar ni de una persecución ni de chivos expiatorios. Nabor Medina Garza es un hombre inocente y como tal vino a enfrentar su juicio ante los tribunales de Mexicali, porque confiamos en la imparcialidad de los mismos y que tendrá un trato igual ante la ley como el que nos merecemos todos los mexicanos. Sí, el estado de Baja California tiene un interés contrario al del banco.
El banco tiene que defender el fideicomiso. El banco tiene que ver que se administre y que subsista hasta en tanto un juez no resuelva lo contrario. Una vez que el juez resuelva, si resuelve la reintegración del dinero después de los pagos de honorarios y lo que tenga que cobrar el banco por la admisión, como cualquier otro banco, de una estructura de fideicomiso, será devuelto a California si el juez lo ordena de esa manera. Una vez que sea decretado por un juez, el banco tendrá la obligación de regresar esos bienes al patrimonio de la persona que los fideicomitó, es decir, que los aportó. Carlos, sé que no es tu tema, sé que no es parte de la defensa de Nabor. ¿Tenemos algún update antes de terminar con este espacio de qué ha pasado con el Estado con respecto a los funcionarios que estuvieron en la decisión de otorgar ese contrato o está fuera de la esfera de la defensa de Nabor? Sí, esa parte no está siendo tocada en estos juicios. En estos juicios lo que se está dilucidando, lo que se está tratando de esclarecer es si Nabor retuvo esos 123 millones de pesos. Y la respuesta contundente, Pancho, es no, porque Nabor ni siquiera se encuentra dentro de la tarjeta de firmas de las personas que pueden disponer del dinero que se encuentra en la cuenta bancaria. Nabor no tiene las facultades, aunque así lo quisiera, de regresarle al gobierno de Baja California los 123 millones de pesos. Y en ese sentido, esta defensa ha planteado ante los jueces de Mexicali que Nabor es inocente, que Nabor no tiene las facultades para poder regresar el dinero que se le está pidiendo al banco. Ojo, porque los requerimientos no se le han hecho por parte del juez administrativo a Nabor. Al banco, afirmo. Se le han hecho al banco. Y el banco, en defensa del patrimonio, ha hecho las acciones legales que ha considerado conducentes. Pero definitivamente, a tu pregunta, cuando se decrete la disolución del fideicomiso, ¿se regresarían esos recursos? Sí, es una obligación legal que tendría el banco y que la ejecutaría de inmediato. Amigos, es un tema complicado, es un tema muy actual, tiene que ver con la posibilidad de que tú tengas una mejor calle, de que tengamos mejores recursos. El recurso del Estado es un recurso que tiene que ser destinado para dar los bienes y servicios a los californianos, pero en su consecución no tiene que haber, a mi juicio, un abuso en la lógica ni en la mecánica para hacerse de ellos. Carlos, el tiempo vuela, este es tu espacio, seguramente nos veremos en una nueva ocasión para ahondar sobre el tema y ojalá que Nabor nos pueda acompañar alguno de estos días si se le contrae la pena que ahorita tiene de estar en prisión en carácter preventivo, entiendo, ¿no? Te agradezco muchísimo el espacio. Hombre, esta es tu casa, Canal 66 está abierto a este y otros temas. Muchas gracias. Nos vamos, regresamos en 2 minutos. Este es Al Mal Tiempo, la Buena Charla. Regresamos con un tema de muchísima actualidad. Nos acompaña un buen amigo, Guillermo Rivera, y nos acompaña Héctor Miguel Lara Ochoa. Regresamos para ver los temas que tienen que ver con los protocolos de seguridad en las escuelas y la salud de nuestros niños. No te vayas, en 2 minutos regresamos. Gracias. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal. Se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ábreles y participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. INEGI.
Recuerden, no muere el que se va, muere el que se olvida. El que no vive para servir, No sirve para vivir. Doctora Martina González, especialista en medicina regenerativa. Te esperamos en Reforma número 980, local 5, segunda sección. O en Raye Novena, número 1801, local 12, Colonia Calles, en Plaza del Bosque. Agenda tu cita y dale a tu piel el cuidado que se merece. Amigos, muy buenas noches. Miren, en octubre del 2023, un niño como miles de niños en Baja California, atendiendo la escuela, estuvo jugando en el recreo un partido de fútbol y al parecer este niño, Martín Damián, se cayó, tuvo un golpe, pasan algunas horas, se siente mal, tiene algún vómito, habla con el maestro y el maestro atiende una solicitud, lo mandan a un médico. El médico juzga cierto procedimiento. Desafortunadamente, al día siguiente, Martín Damián falleció. Esto es una realidad que puede suceder o que ya ha sucedido. Desafortunadamente, volvió a suceder y nuestros niños están sujetos a todo tipo de situaciones en su escuela, en kinder, primaria, secundaria. Los medios de comunicación, las redes sociales han visualizado problemas que antes nos eran muy comunes, pero que hoy son mucho más sensibles porque son mucho más compartidos como comunidad. Este y otros temas como puede ser el acoso, como puede ser la seguridad de nuestros niños, se han puesto hoy a flor de piel. Y el Estado ha, desde hace un par de años, elaborado algunos protocolos para que sean atendidos. En el caso que nos ocupa y del cual evidentemente ojalá que no volviera a repetirse, que no hubiera una familia de luto nunca más por cualquier motivo cuando un niño va a la escuela, tuvo implicaciones también para que un maestro, Esteban Canchola Villa, estuviese sujeto a un proceso penal. Este caso recién se ha estado resolviendo, ha habido ya una instancia judicial y la defensa visible de este maestro, junto con muchos maestros, la ha desarrollado nuestro invitado, Héctor Miguel Lara Ochoa. Héctor es secretario general del sindicato. Héctor, bienvenido. Gracias, Francisco. Maestro de mucho tiempo y te hemos visto ahí en el movimiento, en la movilización en favor de los maestros que en este caso recaían en la figura del profesor Esteban. Así es. Primeramente, pues agradecerte, ¿no?, la invitación y realmente sí, la preocupación de nosotros como magisterio es lo que nos puede llegar a suceder con el tema de los protocolos, la situación real de lo que estamos viviendo el día al día, porque realmente el tema de los protocolos es un tema muy complejo. Al final de cuentas es un manual o una situación que nos entrega una autoridad, en este caso el sistema educativo, y nos dice cómo tenemos que nosotros actuar en caso de un accidente. Y hay una situación muy sencilla en el protocolo, donde dice que en el caso de un accidente, tú tienes que revisar qué tipo de accidente es, observar, evaluar y tomar una decisión. El tomar tú la decisión, ya te dejan la responsabilidad completa. Y te lo voy a dar un ejemplo muy sencillo, Francisco, en ese sentido. Cuando tú vas al médico y muchas veces el médico te dice, ¿sabes qué? Pues déjame ver, te doy este medicamento y al final de cuentas, si no te alivias, regresas para ver qué sucede. Muchas veces los expertos de la salud no alcanzan a detectar o a diagnosticar bien una enfermedad. Lo mismo pasó hace algunos años con el tema de la pandemia que se surgió. Ahora imagínate una persona que no tiene las capacidades o que no tiene realmente las herramientas para poder tener la detección o la atención real hacia un niño que se llegue a accidentar.
pues imagínate la situación tan complicada que se nos viene y se nos enfrenta. Pero nada más te lo voy a dejar también como otra pregunta y otra duda. En ese momento que nosotros hacemos el tema de instalar un protocolo por atender a un niño, llámese como se llame, o sea el accidente que sea, tú agarras al niño, lo llevas a la dirección, en el traslado de la dirección estás dejando a todos los demás 25, 30 niños que tienes a tu cargo, los dejas solos precisamente por atender uno solo. Al final de cuentas, en lo que te contestan en la aseguranza, en lo que resuelves la situación de que el papá llegue y le puedas entregar el niño, el pase para que puedas llevarlo y trasladarlo, en esa situación tú puedes dejar a todo un grupo completamente solo y al final de cuentas pueden surgir muchísimos más accidentes. Hay muchas situaciones, interrogantes, incógnitas, porque también yo te lo voy a poner en un ejemplo en el caso del niño Damián. ¿Por qué tenía que el niño estar jugando en una plancha realmente de concreto fútbol? Debería de tener un área específica donde pudiera tener una instalación adecuada para poderlo hacer. Hay muchas situaciones que realmente hay incógnitas, hay situaciones, el tiempo de la hora que llega el niño, el tiempo en la hora que es el accidente, ese tiempo al final de cuentas el maestro entra a las 12 entra a la 1 de la tarde el maestro, el niño llega a las 12:50, más o menos llega a 12:40, 12:50, 12:53, 12:54, surge el accidente. Es una hora que ni siquiera el maestro debería de haberse hecho responsable. Ese tiempo que está ahí entre las 12 del día y la 1 de la tarde, ¿quién es el verdadero responsable de los niños que van llegando? Y lo digo con el mayor de los respetos, entendemos que muchos padres de familia llegan, dejan a los hijos y como miran que entran de la puerta hacia adentro del centro escolar, pues dicen ya, están resguardados, no les puede pasar nada y la responsabilidad es de los que están allá adentro. Y la verdad nos responsabilizan completamente a nosotros cuando realmente a lo mejor todavía el maestro no llega, va a llegar 5 o 2 minutos antes de la 1 porque se viene trasladando ya sea de otra escuela, de otro trabajo, el tráfico, lo que sea, y tú no sabes lo que puede llegar a sucederle. Y eso te estoy hablando de una escuela regular, pero tienes escuelas donde hay escuelas que realmente tenemos niños con barreras de aprendizaje o niños de educación especial, que es otras situaciones más complicadas. Por eso te lo comento. Lo hemos vivido con Guillermo Rivera, quien nos acompaña. Guillermo nos ha compartido situaciones muy particulares a esas barreras. Y Guillermo viene haciendo, junto con su equipo de trabajo de la Peña Rivera, posicionamientos muy puntuales respecto a los protocolos que tú, Héctor, has comentado, que a través de la Asociación de Escuelas Privadas y con una amplia parte de escuelas públicas, en su momento también fueron no criticados, pero sí solventados con algunas observaciones. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, gracias Un saludo Héctor, un saludo al auditorio. Pues bueno, es un tema complicado, es lamentable lo de Damián y su familia, lo de Esteban. Me parece que al final de cuentas, si vemos la problemática en un contexto amplio, me parece que los dos son víctimas de un sistema... Tanto Martín Damián, el alumno, como el maestro. Y su familia, correcto. Los dos son víctimas de un sistema educativo fracturado. Yo creo que el día de hoy, evidentemente ante una tragedia, normalmente uno busca un culpable. Son los papás, es el docente, es el directivo, es el seguro escolar. Pero como lo decía Héctor en un momento, es cuestión de que te toque en una escuela pública y vas en las periferias. O sea, el riesgo está ahí inminente porque la infraestructura pública educativa no está diseñada de manera digna, en su mayoría, para que los docentes puedan atender de manera adecuada a los niños y los niños pues puedan ser protegidos como lo marca la Constitución. Entonces me parece... Lo comentaba Héctor, jugando en una plancha de concreto. Claro, y eso es una realidad. Entonces de esas realidades no estamos hablando de personas específicamente culpables y me parece que esto va mucho más allá. Yo no he visto el día de hoy señalamientos en contra de los diputados que no han armonizado su ley. Y más que armonizar su ley, porque empezamos a hablar de los protocolos y vamos a decir, es el único... Diego, hay una imagen con los protocolos que tú nos compartiste. ¿La puedes poner, producción? Sí. Para que mientras tú vas hablando, si quieres comentarla, Guillermo. Sí, la platico muy rapidito para que el público esté en contexto. A ver, ¿qué es este protocolo del que están hablando? Regresamos contigo, Héctor. Claro que sí, adelante. Que nomás para poner el contexto, nomás voy a decir qué es lo que contiene el protocolo.
El protocolo de lo que están hablando se llama protocolos de protección integral escolar. Y esto lo que de alguna manera señala 20 situaciones de riesgo. Es decir, si lo metiéramos esto en una licuadora, en este protocolo vamos a encontrar cómo se debe de atender un abuso sexual, una violación, un maltrato infantil, omisión de cuidados, maltrato escolar, conducta suicida, violencia digital, sismos, incendios, extorsión telefónica. Que todo eso sucede en las escuelas, ¿eh? Claro. Sí. Uso, presencia de venta de drogas, amenazas de atentados de escuela, presencia de armas, disturbio y despliegue de fuerzas de seguridad, accidentes, lesiones, presentación de plagas, insectos, roedores, fugas de gas y otros. Estos son los 20 que tiene este protocolo. No significa que sean los únicos, pero bueno, este protocolo está integrado por 24 normas internacionales, federales y estatales. Y se supone que estas 24 normas, pues de alguna manera se concentran en esta guía fácil, pues, porque es complicado. Al final de cuentas, los derechos y obligaciones, prohibiciones están en todo este cuerpo normativo, y lo que termina haciendo esta guía es cómo le hacemos una estructura fácil para que todos entiendan sus responsabilidades, sus obligaciones. Y bueno, está conformado este protocolo de 24 normas, y atiende prevención, detección, actuación, seguimiento y un seguimiento de expedientes. Y adicional, este protocolo tiene un violentómetro y algunas recomendaciones, aclaro, aisladas solamente para algunos riesgos, y algunas obligaciones para algunas de las partes, que en una segunda comentario me gustaría decir todo ese contexto de lo que le falta a los protocolos. Tiene un directorio de emergencias y un acta de hechos para atender cualquiera de estos 20 riesgos. Esto es lo que tiene el protocolo del que estamos hablando. Gracias, Guillermo. Héctor, ¿los maestros fueron debidamente capacitados para atender este protocolo? Fíjate que eso es lo curioso, Francisco, que precisamente lo que comentaba Guillermo ahorita, muy atinadamente, eso que nos marca el protocolo, pues naturalmente los maestros no estamos capacitados para eso, no estamos siendo realmente con un curso para que nos digan cómo poder revisar y cómo ver el violentómetro ese famoso de decir qué tanto es tan violento. Yo te lo doy un ejemplo. Una vez sucedió en una secundaria, los padres de familia andaban con el tema, la famosa revisión mochila o no sé cómo le hicieron, empezaron a revisar y encontraron navajas, encontraron drogas, encontraron algunas situaciones, y los padres de familia, en lugar de decir, qué bueno que me estás avisando que mi hijo está en esta situación, se molestaban algunos padres de familia y empezaban a quejarse y empezaban a hacer situaciones que no podíamos evitar, y empezaban las demandas hacia los docentes. ¿Por qué te digo esta situación? Porque realmente, y te lo voy a poner en el ejemplo muy sencillo del tema del niño Damián, y la verdad lo hemos dicho incansablemente, a todos nos duele la muerte de un ser querido, pero la muerte de un niño, de una persona que apenas va empezando realmente su vida, es una tragedia que realmente no tiene nombre el perder un hijo, y lo veo yo con mi abuela, todavía con la pérdida de mi padre. Mi abuela sigue lamentándose día a día, y lo hemos vivido mucho de cerca con mi abuela, y lo entendemos, no tiene nombre la pérdida de un hijo. Pero yo lo que sí te quiero decir, realmente lo que nosotros vivimos con los alumnos al día, nosotros somos muchas veces el padre, la madre, el psicólogo, el que realmente les ayuda, los atiende, los orienta en algunas cosas. Por eso cuando nosotros vivimos con ellos, realmente todos los días trabajando, nos preocupamos por ellos. Y el protocolo también viene en una serie de situaciones donde dice que si no cumplimos con él, podemos llegar a tener un cese. Nos pueden levantar el protocolo a nosotros como trabajadores de la educación y nos pueden hacer perder nuestro empleo. Por eso nosotros vemos que el protocolo debe de ser integral, la protección, tanto al niño, poderlo ayudar y proteger en el sentido de cómo ayudarlo y cómo atenderlo realmente, y de acuerdo a lo que dice ahí, que tenemos que observar, evaluar y poder saber cómo actuar en la situación. Al final de cuentas, lo que te quiero decir en este sentido, y lo digo con respeto, el tema específico del niño sufrió una caída. Lo que hace el maestro, activa el protocolo hasta donde él mira la capacidad de poder hacerlo, que es llamar a su padre, al padre de familia en este caso, que venga por el niño y lo lleve a la clínica. Si hubiera sido un tema más expuesto,
una fractura que se mirara, que el niño no pudiera caminar, o una situación, lo digo francamente, que se haya cortado en alguna situación. Nosotros que vivimos en una zona sísmica, imagínate los riesgos que podemos tener. Pues al final de cuentas era llamar al 911 para que pudiera llegar una ambulancia. Pero todo eso te lo maneja al final de cuentas el protocolo de cuándo tienes que actuar, cómo tienes que actuar. Pero aquí lo preocupante es que el que nos dice cómo actuar en ese sentido es el mismo sistema educativo, y nos deja la responsabilidad de que nosotros tomemos esa decisión y esa determinación sin tener realmente la capacitación adecuada para poder determinar cómo hacerlo. Porque realmente, yo te lo digo, nosotros no sabemos cómo reaccionar en el caso de un niño si se golpeó por decir algo, y a lo mejor el niño dice, mira, está mareado, ayúdalo. ¿Por qué no lo ayudan? A lo mejor se le bajó el azúcar, pero a lo mejor tú no sabes, es diabético, es hipertenso. Realmente la ley es muy clara, nos dice que nosotros no podemos medicar, no podemos darle una atención porque nos metemos en un problema más serio. Aquí lo que pasó realmente es que al maestro lo llevan a un juicio por omisión de auxilio. Esa fue la sentencia, ¿no? Esa fue la sentencia de la omisión de auxilio. Y te lo pongo como un ejemplo muy sencillo, y me podrá corregir a lo mejor el licenciado Guillermo si me equivoco, pero de acuerdo a la explicación que daba el juez o que daban los abogados, ahí mismo defensores, decían, si tú vas en la calle, tú te caes, al final de cuentas te fracturas el pie, bueno, trato de acomodarte o ayudarte, pero el que yo no le hable a la ambulancia para que venga por ti, la persona me puede demandar porque no lo auxilié, realmente no le di el auxilio adecuado, y por eso me pueden demandar. Esa es la parte que ellos dicen, que no les dio el auxilio adecuado el maestro, pero el maestro le maneja un protocolo, le dice nada más, hasta aquí es tu responsabilidad. ¿Se le habló al padre? ¿El padre llegó por el niño? Llega por el niño, le dan un pase que se llena a mano, de acuerdo a la circunstancia, el niño dolor de cabeza, se golpeó, la situación, llamas al seguro médico, se les da un folio, y en base a ese seguro médico, el niño lo mandan a la clínica, lo atienden en la clínica. Clínica, amigos, clínica que es propiedad del papá del oficial mayor de gobierno del Estado. Por favor, eso en cualquier otro país del mundo le cuesta la chamba, posiblemente hasta el gobierno, al titular de la oficialía. Perdóname. Sí, ahí al final de cuentas, yo te lo digo francamente, independientemente, yo creo que el niño fue atendido. Yo no te puedo decir si bien o mal, porque realmente no soy médico y no estuve yo en ese lugar, sería irresponsable de mi parte decírtelo, pero lo que al final de cuentas, el niño recibió una cuestión médica, el papá, me tocó estar en las audiencias y escucharlo, decía que el niño después de salir de ahí pues seguía con el dolor de cabeza, que no le hicieron los estudios adecuados. Yo la verdad lamento mucho la situación del niño, ojalá que realmente, te lo digo francamente, nosotros hubiéramos podido ayudar de otra forma, pero realmente las escuelas no tenemos la capacitación, y te lo pongo, Esteban no le dio el auxilio, alegaba el señor, adecuado, pero también jugaba con otros niños, llegaban otras personas, entonces todo el entorno del momento que el niño estaba jugando tampoco le dio auxilio, entonces todas esas personas también son responsables. ¿Por qué? Porque había muchos padres de familia que van y dejan al hijo, y también se cayó a la vista de ellos. Héctor, una tragedia. Una tragedia terrible. Pero un accidente que se puede repetir, o que seguramente se repite todas las semanas durante cualquier ciclo escolar. Guillermo, ¿qué hacer para que los protocolos o para que el sistema escolar pueda realmente reaccionar en mejores términos ante lo que va a continuar? Los niños se caen, los niños se van a seguir golpeando, puede haber entre estas muchas otras situaciones. Ya luego la segunda pregunta más adelante será, ¿qué hacemos para que nuestras escuelas tengan espacios dignos para poder hacer deporte y no planchas de concreto, que son lugares donde no se debe jugar y que las escuelas no están preparadas para ello? ¿Qué hacer? Bueno, yo incluso cuestiono, porque conozco el tema del sistema. A ver, la ley de educación habla que el sistema se conforma por alumnos, por docentes, personal administrativo, directores, inspectores, padres de familia, autoridades educativas y los consejos de participación social.
que es la sociedad civil y padres de familia, que supone que son la voz, pues, una voz importante que también ya está callada. Entonces, al hablar de educación estamos hablando de un sistema y todos somos corresponsables. Eso. Entonces, yo no entiendo cómo se empieza a abrir una averiguación previa y un juicio penal sin llamar a todas las partes. Porque ¿dónde está el sistema demandado? Porque al final de cuentas, yo lo que debo de entender es que cada escuela, si atendemos un tema digno, es que tendría que tener un área de seguridad escolar. Porque ahorita lo acabamos de ver, son 20 riesgos que te dice este protocolo, pero si vemos la otra filmina que te comenté, seguramente va a haber 45 riesgos y cada riesgo debe de tener su protocolo, pero no basta, pues, si vemos esta filmina muy rápido, fíjate. Al lado izquierdo tenemos la normatividad del actual protocolo, que son 24 normas. ¿Qué es lo que le falta al actual protocolo? Desde el 2022 no se actualiza. Es decir, quitaron el de Bonilla, que tenía muy poquito de haberlo puesto, que me gustaría que lo revisaran porque me parece que no está tan mal, ¿eh? Lo quitaron, en este gobierno pusieron el nuevo protocolo del 22, pero no lo han actualizado. O sea, es decir, todas esas 24 normas, ha habido muchas reformas que no están en el actual protocolo. ¿Qué omite este protocolo? Básicamente le deja de alguna manera la responsabilidad al docente y al directivo. Está mal estructurado, porque como te dije hace un momento, faltan todas las partes del sistema. ¿Dónde están las responsabilidades de los papás? ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Dónde está la responsabilidad? Inclusive que de eso se quejan mucho los docentes, cuando hay una riña entre niños o una cosa, ¿dónde está la responsabilidad del menor? En este caso, si son inimputables, ¿dónde está la responsabilidad de los papás? Y te vas con el sistema, ¿dónde está la responsabilidad de los diputados para asignar presupuesto adecuado y digno a las escuelas para que tengan esa infraestructura? Entonces, si ves la lista a la derecha abajo, encontrarás todas esas legislaciones que no están integradas al protocolo. Entonces, pongo la primera, que es la ley de presupuesto de egresos federal y local. Si tenemos el mejor protocolo y tenemos las mejores normas, no va a servir si no tenemos protocolos. Nos podemos hacer pedazos en mesas de trabajo y diciendo, le integramos 20 leyes más, le integramos 20 riesgos más, pero si no tenemos presupuesto, Pancho, Héctor, auditorio, no va a suceder absolutamente nada. Yo creo que si entendimos el mensaje de un sistema fracturado, lo que tendríamos que estar arrancando el siguiente semestre es con una modificación de presupuesto y una bolsa amplia a las escuelas para atender el problema de la seguridad escolar, que no solamente es un accidente, es mucho de lo que estamos platicando, y aquí está toda esta normatividad y seguramente otra que se va a integrar, porque esta normatividad habla de como 4 o 5 protocolos adicionales que no están aquí integrados, ¿eh? En estricto sentido, Héctor, nuestras escuelas, al igual que otras escuelas en otros lugares del mundo, deberían tener enfermería, médico o una enfermera, un psicólogo para ver temas de conducta. Así ¿no? es. Me tocó con Guillermo acompañar a Guillermo cuando atendió a la secundaria número 15 en Valle del Puebla, donde hay niños con síndrome de deficiencia neurológica, con aspectos autistas, y un maestro pues está capacitado para dar su curso, no para atender a un niño autista, o no para atender a un niño que tiene una depresión, o no para atender a un niño que fue violentado en casa. O sea, las escuelas están preparadas para la problemática que se vive en el día a día, Héctor. Fíjate que muchas escuelas no están preparadas para el día al día, y precisamente algunas escuelas cuentan con los famosos USAER, que son niños con barreras o de aprendizaje que están integrándose precisamente en las escuelas, vamos a decir, regulares. Pero recuerda que la educación básica viene desde guarderías, ahorita lo que viene siendo los CAI o eran CENDIS, preescolar, primaria, secundaria, y ahorita los jóvenes, que es preparatoria. Y todas las actitudes diferentes de cada niño, y al final de cuentas el que integres el tipo de niños, la sociedad como está ahorita, pues naturalmente todo esto viene en un entorno que
que muchas veces lo decía Guillermo ahorita, las periferias no sabes lo que pasa a los niños muchas veces, cómo son violentados también desde casa y lo vienen y lo reflejan muchas veces en las escuelas. Y la situación de lo que está sucediendo, el que le inyecten un presupuesto. Nosotros precisamente sacamos una convocatoria para revisar y analizar los protocolos, dónde están afectando, dónde sí favorecen, dónde no favorecen. Pero nosotros tenemos que tener claro que podemos meter a lo mejor no un psicólogo en todas las escuelas, pero podemos meter un psicólogo realmente en una zona escolar, en la inspección, que esté atendiendo constantemente, que podamos ayudar, un médico escolar que realmente venga a hacerlo, y eso lo hemos solicitado nosotros desde hace mucho tiempo. La estructura ocupacional de secundarias te permite tener médicos escolares. Realmente antes lo tenían muchas secundarias, el día de hoy en día se jubilan y esas plazas pues naturalmente las convierten a lo mejor en administrativas o docentes o en otra situación, pero al médico escolar lo has dejado a un lado. Y no nada más por el tema de los protocolos, te lo digo claramente. Anteriormente se llamaba H1N1, luego se llamó COVID y luego se llama otro tema de sanitario y que vienen otra, que la viruela loca, que esto, el otro. Pero al final de cuentas el médico a lo mejor no te va a ayudar ni te lo va a resolver el problema en sí en el centro escolar, pero sí va a tener métodos de cómo prevenir, cómo atender, cómo hacerlo. Y lo que nosotros necesitamos... O el ojo clínico para poder tener una intervención que más él realmente pronta. sea el que observe y diga la evaluación. No podemos tocar a la persona, porque realmente tú miras a una persona que se cae y lo primero que tratas de hacer es agarrar y levantarlo. Pero tú no sabes cómo fue el golpe, tú no sabes si realmente se lastimó las cervicales, si lo tienes que levantar o no levantarlo. Hay cosas que nosotros no conocemos realmente como docentes, pero lo que te decía hace ratito, nada más ponte a pensar, y lo dijo Guillermo ahorita, el entorno de la protección no nada más es al docente, ni al directivo, ni al inspector, es también al trabajador, al intendente. Y te lo pongo como un ejemplo, en primaria, muchos padres de familia van y te dejan a los alumnos, van y te los dejan a las 7 de la mañana o 7:30 de la mañana porque se tienen que correr a trabajar y lo entendemos, somos empáticos en eso, pero en esa media hora el niño está jugando. Y te voy a poner un ejemplo, y a lo mejor lo miramos de una forma, ¿por qué el niño estaba jugando en una plancha de concreto? ¿Por qué? Porque era la 1 de la tarde, teníamos un techo para que pudiera jugar, porque realmente las condiciones para poder jugar en el rayo del sol en el mes de agosto pues son complicadas, o en el mes de junio, julio, o sea, son complicadas las situaciones, y realmente por eso muchas veces nosotros como trabajadores de la educación se nos hace bien complicado dejar a los niños fuera de la escuela y que no entren hasta las 8 de la mañana o que no entren hasta la 1 de la tarde que tienen que entrar. ¿Por qué? Porque se nos hace inhumano tenerlos en el calor. Es una corresponsabilidad que debe de existir. Sí, el sistema educativo debió de haber dado un acompañamiento, que es lo que nosotros platicamos, y te lo digo francamente, estuvimos en una charla muy amplia y muy amena, ¿por qué no decirlo?, con la gobernadora el día sábado. Estuvimos con ella, los dirigentes de los diferentes sindicatos, y precisamente le pedimos que nos permitiera llevar el sentir de la gente desde las bases en la actualización de los protocolos. Nos dijo que claro que sí, tenemos que escuchar a los trabajadores de la educación, no te digo que nada más al docente, porque realmente en el juicio del maestro Esteban y del niño Damián, que en paz descanse, fue y declaró la inspectora de la zona escolar, y la inspectora dijo, el maestro instaló el protocolo, la directora instaló el protocolo debidamente, me notifican, notificamos a las autoridades correspondientes que el protocolo fue instalado adecuadamente. Entonces, al final de cuentas, yo creo que el sistema educativo tendría que haber ido a declarar y haber dicho, el protocolo contempla esto, pero lo digo con el mayor de los respetos, para el juez el tema del protocolo no le sirve porque se lo llevaron a un tema de auxilio que dice la ley penal. Entonces el protocolo nada más es para decir cómo te vas a organizar tú internamente, pero no tiene ningún efecto legal de protección para nosotros, ni poder decir que actuamos de una forma correcta para con el niño. Ese es el tema del protocolo, que realmente lo vemos. ¿Que sí necesitamos capacitación? Sí. ¿Que sí necesitamos cómo hacerle? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no somos médicos, no tenemos la capacidad para eso. Hay muchos grupos de rescate, hay muchos grupos que realmente ayudan a esta situación. Si tendremos que entrar en la actualización de unos protocolos, y lo digo francamente, que esté Protección Civil, el cuidado de los niños, DIF,
y toda una serie de situaciones, porque no nada más son accidentes, Francisco, te lo quiero decir claramente. Hay padres de familia que se molestan muchas veces hasta porque les dices, perdónenme señor, pero tengo que mandarle llamar, lo haces venir y le dices, tu niño tiene periculosis, tiene piojitos, y por eso, ay, lo estás ofendiendo a mi niño, lo estás metiendo en una situación donde realmente lo estás exhibiendo entre los niños, y el padre de familia muchas veces se molesta por esa situación y que realmente a lo mejor viene maltratado, viene golpeado, viene violentado, y le hablas al DIF y el padre de familia viene con una situación también y que dicen, ¿por qué lo estás haciendo en ese sentido? Y vienen molestos y tienes que activar otro tipo de protocolo en ese sentido. Por eso te digo, tienes que saber cómo proteger a los niños. Hubo situaciones y casos que se dieron muchas veces que ha habido balaceras fuera de las escuelas. Y no nada más en Mexicali, en las diferentes partes de la zona costa, también en Tijuana, en algunas partes donde ha habido enfrentamientos de narcotraficantes con policías. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un maestro? Primero, tienes que buscar la forma de cómo resguardar a los niños, cómo actuar. Esa parte es la que muchas veces nos necesitamos ir actualizando constantemente, viendo cómo hacerlo. Lo decía Guillermo, la actualización de los protocolos debe de ser año tras año. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que tenemos que actualizarles? ¿Qué es lo que necesitamos hacerlo por el bienestar de los niños? Y lo digo con todo el mayor de los respetos. Si nosotros no tuviéramos niños, no tuviéramos trabajo como trabajadores de la educación. Nos interesa que los niños estén bien para tener las escuelas bien. Héctor, ¿crees que yo fui presidente de Cruz Roja, perdón por hablar en término personal, y durante muchos años insistimos en poder tener capacitación con los maestros? Nunca lo pudimos hacer. Siempre hubo temas que lo impidieron a nivel sindical o a nivel seccional. Ojalá que con tu liderazgo pudiese haber el curso de 7 acciones para salvar una vida que todos los maestros deberían tomar una vez al año, una vez cada 2 años, porque finalmente, aunque hay protocolos, la capacitación en temas de riesgo siempre será importante. Ojalá que ese pudiera ser una de las conclusiones del programa. Guillermo, Héctor ha sido muy claro en su exposición. ¿Dónde debería estar el límite entre la responsabilidad del docente y la responsabilidad institucional? O sea, el maestro tiene limitaciones en su formación, en su tiempo, en su capacidad. Es innegable que el sistema tiene muchas carencias y las carencias se van a venir acrecentando. El recurso a la educación cada vez es menor. ¿Dónde debería estar el límite? Bueno, es que, el problema es que hay que construirlo. El día de hoy no está. Ahorita te señalé todas las partes que integran, que son actores del sistema. Ahorita nada más estamos hablando de 2 partes. Claro. Entonces, mientras sigamos hablando de 2 partes, no vamos a resolver el problema. Yo creo que ese juicio está mal hecho. Creo que habría que meter a todos los actores. Estamos en un sistema fracturado, donde estamos buscando culpas que me parece que no vamos a encontrar las verdades, pero creo que el caso Damián, el caso del profesor Esteban, nos puede servir para no perder el lugar seguro que ha sido de los niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que no podemos permitir, que haya una pelea social entre docentes y padres de familia y niños que son los menos responsables. Yo creo que el día de hoy, de manera muy responsable, sé que es difícil porque al final de cuentas, año tras año, ahora que estamos en reflexión, los docentes todos los días operan en omisión, en una omisión de un sistema quebrado. Ahorita lo dijo Héctor, oye, pues si no hay cancha de fútbol, es de losa, pues es cuestión que el niño se caiga para que le pase un accidente. Hace unos años me parece que en el Valle también un niño falleció. O sea, ¿cuántos Damianes no hay que no se les ha hecho justicia porque el tablero de básquetbol se cayó? Y esa es omisión de la escuela. De la escuela. Hace un par de semanas acaba de salir una sentencia de la Corte donde condena a una indemnización por daño moral y por daño civil a una escuela, a una universidad privada por este hecho nada más. Los niños, los muchachos jugando o peleándose, no es responsabilidad ni del docente, ni del director, ni de la escuela esa pelea, pero vamos a decir que hay un peligro latente y real que existe, porque así es con los niños y con los jóvenes. Y se caen del barandal y fallecen.
y al final de cuentas condenaron a la escuela por la debida diligencia, por la omisión de la debida diligencia, porque el barandal no cumplía con las normas técnicas que te decía pues, Protección Civil de la Ciudad de México. Es decir, le faltó un pedacito al barandal y por esa razón lo condenaron. Sin embargo, Protección Civil autorizó la operación. Correcto, pero si nos ponemos en esa posición, es cuestión de suerte que el día de hoy estén siendo accidentes donde se esté condenando al sistema educativo, porque la infraestructura, en la mayoría, no en toda, pero en la mayoría es pésima. No hay mantenimiento, no hay infraestructura adecuada. Entonces yo creo que es de lo que el día de hoy tendríamos que estar hablando, porque si nos centramos meramente en un debate de protocolos, insisto, podemos tener los mejores, los más renovados, y a lo mejor va a ayudar a delimitar un poco de responsabilidades y traer a todos los actores. Pero aunque traigamos a todos, que eso lo tenemos que hacer, creo que es en lo que menos tiempo vamos a gastar. Es decir, ¿cómo vamos a operar un protocolo en la práctica? ¿Cómo vamos a operar este nuevo protocolo donde vamos a trabajar este mes y en septiembre vamos a empezar? ¿Qué nos va a dar el Congreso del Estado? ¿Qué nos va a dar la autoridad educativa? Para decir, señores, aquí están los protocolos y aquí está este recurso, para que sea la idea de Héctor o cualquier otro, donde digas, vamos a seccionar salud, un médico por zona, por inspección, pero no solamente es un médico, ahorita hablamos de varios temas, un psicólogo, temas de seguridad pública, temas de mochila segura, temas de más de 20 riesgos. Entonces yo diría, hay que voltear al Congreso, hay que voltear a las autoridades educativas, creo que es momento de exigirles, traer todo a la mesa y construir sí un protocolo actualizado, pero esto no va a funcionar si no somos responsables. Yo me siento responsable como padre de familia y como sociedad civil de no poder levantar la voz. ¿Dónde están los consejos de participación social? Yo no he escuchado la voz de los padres de familia y de la sociedad civil atendiendo el tema. Entonces, están siendo omisos. O sea, nosotros estamos siendo omisos porque no levantamos la voz y no encontramos soluciones. Estamos dejando que simplemente los problemas se den. Lo más seguro es que en septiembre va a iniciar igual el ciclo escolar. Yo llamaría a los maestros, a los líderes sindicales como Héctor, a que le peguen a la mesa y que fuera de la actualización de los protocolos se exija presupuesto y se exija voluntad de las autoridades educativas. Ahí vamos a ver qué tanto quieren a los niños en Baja California, los diputados y el actual gobierno y las autoridades educativas, porque esto tiene que ver con presupuesto y tiene que ver con voluntad. Héctor, ¿qué le dices a Guillermo, que está siendo muy puntual en lo que... A ver, ustedes llevaron la defensa de un compañero, del maestro Esteban, exitosamente, porque lo hicieron, sin lugar a dudas, yo creo que respetando la opinión del juez, hubo una manifestación que debió haber influido en haber hecho este tema público. El día de hoy estamos platicando de un tema que seguramente mucha gente en casa no lo tenía visualizado. Pero ante esta conclusión de Guillermo, ante este comentario, ¿qué sigue, Héctor? ¿Qué van a hacer? ¿Ya lograron que el maestro Esteban no esté en la cárcel? ¿Ya lograron dejar muy claro que hay un tema de protocolos que no está siendo ineficaz? Eficaz, que está siendo ineficaz. ¿Qué sigue? ¿Vamos a ir al Congreso? ¿Vamos a hacer alguna reforma? ¿Vamos a buscar que gente como Guillermo? ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, pues primeramente en el caso del maestro Esteban, pues vamos a ir a la apelación, porque realmente creemos que el actuar de él fue el correcto y lo hicieron precisamente las autoridades correspondientes, que era la directora, la inspectora, hacen ver que realmente hasta donde llega la cadena de mando del famoso protocolo ahorita, ellos dicen que el actuar fue el correcto. Y al final de cuentas, pues nosotros vamos a seguir llevando la defensa para buscar la apelación del maestro Esteban. Y en el caso del protocolo específicamente, nosotros vamos a buscar que entren todos los actores que tengan que entrar y que sea una responsabilidad compartida. Naturalmente necesitamos mayor presupuesto en las escuelas, necesitamos mayor apoyo y realmente algo que dijo Guillermo muy claro, ¿no? Yo creo que los padres de familia ni los docentes o los trabajadores de la educación estamos peleados, al contrario, somos parte de lo mismo, somos parte de la educación de los mismos niños. Naturalmente ellos los educan con valores en la casa y nosotros los educamos precisamente para que se enfrenten a la vida mañana pasado con un mejor trabajo, dándoles educación en el sentido académico.
pero realmente los padres de familia han sido un bastión muy importante en apoyo, muchas veces en las kermeses o en lo que se tiene que hacer, pero realmente yo creo que nunca hay dinero que alcance para el tema educativo. Es un tema que realmente se tiene que hacer, se tiene que buscar infraestructuras que realmente vengan adecuadamente a apoyar. Y si vamos a buscar médicos escolares, psicólogos, equipo multidisciplinario que realmente atienda esto, no nada más el tema de los protocolos, que atiendan a los niños en cualquier tipo de riesgo o en cualquier tipo de situación que se encuentren, tanto las niñas, niños y jóvenes, porque realmente los jóvenes en la etapa que están muchas veces en la prepa o en secundaria, pasan situaciones muy difíciles ellos, y realmente buscaremos lo que tengamos que hacer para hacerlo posible. Ha habido pronunciamientos de diputados locales, de diputados federales, de senadores en ese sentido, y vamos a seguirlo haciendo. En ese sentido nosotros vamos a seguir apoyando, y realmente este tema fue un tema muy social, un tema muy visto, padres de familia también, que apoyaron la situación, que entendemos, y lo decía Guillermo hace ratito, nada más le faltó puntualizar algo bien, un detallito ahí. Los accidentes van a seguir pasando, van a seguir pasando, pero ya no queremos que pasen, y lo digo con el mayor de los respetos, más niños con el sentido que lo que le pudo suceder a Damián. No queremos ese tipo de accidentes ya, nos duele mucho a nosotros. Estamos a 3 minutos de tener que cortar el programa. Maestro, desde su punto de vista, ¿quién o quiénes tuvieron la culpa de esta desgracia? La señora Guadalupe Hernández. ¿Quiénes pudieron evitar esta desgracia y cómo? Emilia González. Muchas veces los padres de familia les compran balones y los usan en horas de clases. Señora Alicia, deben reglamentarlos para que usen solo esto en el área de deportes. 1 minuto y medio, Guillermo, 1 minuto y medio, Héctor. Gracias, es un tema que seguramente no tenemos a flor de piel. Esta práctica va a sensibilizar a mucha gente que hoy nos está viendo. ¿Cuál sería tu mensaje más importante? Y seguramente este va a ser una de varias veces que nos veamos, Héctor, si nos permites, para seguir tocando este tema. Yo haría un llamado, me cuesta trabajo seguir pensando en este juicio, en continuar y encontrar al maestro culpable. Entendemos que también es justo por parte de los padres pedir una reparación. Yo pediría una reflexión, no sé si puede haber un diálogo entre ambos, porque este caso puede ser emblemático para que no existan otros Damianes. Y no existan, la ley Damián, la ley Martín Damián. Y que no existan otros Esteban. Y yo creo que si en verdad le apostamos a que esto no suceda, me gustaría que hubiera un diálogo, eso yo esperaría, que le demos otro giro al tema. Si fuera un tema de reparación, claro, lo acabo de decir del tema de la escuela, puede haber una reparación. Si hubiera necesidad de hacer una vaquita, porque es responsabilidad del Estado, creo yo, por este sistema fracturado, pagar cualquier tipo de responsabilidad, pues podemos hacer una vaquita para ayudar a la familia como ciudadanía, como maestros, porque es una parte que sí se tiene que reparar. Pero hay que voltear a otro lado. La esencia es el cuidado de los niños. Hay que redignificar, que es lo que prometió la reforma del 2019 y que está en la Ley de Educación del Estado y la Federal, que es la revalorización del magisterio. Este tipo de temas, más que revalorizar y dignificarlos, los aleja a esas instituciones utópicas que se han buscado y que son correctas. Porque el día de hoy, para muchas familias y más para los niños vulnerables, la escuela es un lugar seguro y ahí tienen que ver mucho los maestros. Me cuesta trabajo seguir en esta disputa que no debe de ser. Yo les pediría a ambos que hicieran una reflexión, si en el camino pudieran platicar y darle la vuelta a esto y irse al contrario, irse para que esto no vuelva a suceder. Y si esto no vuelve a suceder es buscar, sí, la actualización de los protocolos, pero voltearnos a la autoridad educativa y tanto docentes como sindicatos, como padres de familia, exigir el presupuesto adecuado para que esto no vuelva a suceder. Gracias, Guillermo. Héctor, 1 minuto y medio, ¿qué le dice a nuestra gente? Pues básicamente a la gente le voy a decir que no debe de suceder otra vez esta situación, no debe de pasar estas situaciones en Baja California ni en ninguna parte del país, lo digo claramente, lo dijo Guillermo ahorita en un sentido que yo creo que muy humano. Somos padres de familia nosotros también y como se los he dicho, estamos trabajando todos los días incansablemente en las aulas, tanto el intendente, el administrativo, el docente, estamos con los niños todos los días y lo único que queremos realmente es el bienestar de ellos y nos preocupamos por ellos también. Realmente somos personas que no nos gusta ver a otras personas sufrir, tan es así que
esta situación nos ha pegado mucho sentimentalmente y a veces no nos damos cuenta, Francisco, y te lo digo francamente, no nos damos cuenta cómo está el otro niño con el que chocó, golpeó y estaba jugando fútbol. No vemos la situación del maestro Esteban, cómo está ahorita en la misma situación. Los padres de familia no han resuelto el duelo del niño, o sea, realmente a veces vemos las cosas nada más por encima, pero realmente meternos en una pérdida de un niño, de un ser querido, de un niño que realmente era tu alumno por más de 3 años, o sea, situaciones que mirabas ahí constantemente con ella y pasabas buenos momentos, disfrutabas al final de cuentas como maestro, pues también te duele y te pega. Y el que realmente te acusen de una situación, híjole, es complicado. Por eso entendemos la problemática, no queremos más esta situación, queremos realmente que voltee todas las autoridades que tengan que hacerlo para que realmente no haya más casos como estos, ni casos más difíciles como los que se han presentado muchas veces, aunque sean menores. Pero de verdad, creo que la gobernadora nos entendió, nos escuchó como líderes sindicales. Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer y exigiremos con las otras autoridades que tienen que ver con este tema, que es aumentar el presupuesto para el sistema educativo, que realmente el sistema educativo se haga una parte integral de lo que tenemos que hacer. Y la verdad, dejo mi comentario aquí, nosotros estamos para servir realmente a los niños, poderles ayudar y hacerlos mejores personas para tener un mejor Baja California, nada más. Héctor, muchas gracias. Héctor Miguel Lara Ochoa, secretario general, Guillermo Rivera, muchas gracias. Nos despedimos. Este fue Al Mal Tiempo, la Buena Charla, un tema que seguramente seguiremos tocando. La gobernadora, creo, erróneamente dijo hace unos días que este era un logro del sindicato. No, esta es una tragedia para todos los bacalifornianos y la mesa está puesta. Ojalá que el Congreso haga su tarea, ojalá que la gobernadora haga su tarea, ojalá que los maestros del sindicato hagan lo que tengan que hacer y los padres también hagamos lo que nos toque. Si en algo podemos desde esta mesa, de esta charla, contribuir a hacer algo, seguramente lo haremos con mucho gusto. Este fue Al Mal Tiempo, la Buena Charla. Nos vemos la próxima semana. Guillermo, como siempre, muchas gracias. Héctor, gracias porque sé que aparte tu agenda ha sido muy cargada y gracias por la generosidad de estar el día de hoy con nosotros. Buenas noches, nos vemos muy pronto. La próxima semana estamos de vuelta con otra buena charla. Gracias, buenas noches.